La persona que ha despertado nuevamente el interés por las novelas del oeste es Alfredo Lara, que ha editado en esta ocasión un 2x1, ya que recoge las novelas de Theodor Olsen, tituladas La luna del cazador y El soldado azul, del sello Frontera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, sería interesante conocer al autor de estas novelas. ¿Quién es Theodor Victor Olsen? Pues realmente no es, en este caso, la novela, la obra de un frecuentador ocasional del western, sino la de un escritor que desde pequeño decidió que quería ser escritor profesional, que le interesaba el western, aunque también escribió otro tipo de cosas, y que ya pues antes de acabar la educación secundaria prácticamente tenía ya preparada una novela de western no muy buena, pero que consiguió publicar, y luego tardó mucho más tiempo en, después de escribir unos relatos por aquí y por allá, empezar a publicar sus primeras novelas. Este hombre, Theodor Victor Olsen, pues nació pues en los años 30, primeros años 30, creo que era 1932, si no recuerdo mal, en Wisconsin, y de su formación como escritor lo que confesaba de siempre es que le había interesado la literatura popular, y que en su niñez pues leía continuamente pues a gente como Zane Grey o Edgar Rice Burroughs. Y lo que pasa es que, a pesar de ser un escritor de literatura popular, sin una formación muy académico, no por ello ha dejado de plantearse en las novelas populares que ha escrito temas un tanto insólitos o peculiares o puntos de vista lejos del tópico, y en ese sentido es un escritor muy interesante, aunque no muy conocido. Estas dos historias plantean un tema recurrente en el género del oeste, que es la capacidad de supervivencia de una mujer blanca secuestrada por los indios, que ha dado lugar a películas extraordinarias como por ejemplo Centauro del Desierto de John Ford, que me encanta, o El último mohicano, protagonizada por Daniel Day-Lewis, que es una auténtica maravilla, sobre todo su banda sonora. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues que es un tema que sí, que está muy en boga en el western en particular, pero en casi todas las culturas que han tenido una zona de frontera, de contacto con lo poco civilizado, o incluso simplemente con lo civilizado pero diferente o enfrentado bélicamente. En nuestra época de frontera aquí en España, pues cuando había conflictos fronterizos en la línea del Duero o más abajo, en el Guadalquivir más tarde, según avanzaba la Reconquista, pues los romances de frontera o los cuentos o las leyendas de frontera también eran habituales, es decir, la relación entre dos comunidades enfrentadas. Eran muy típicos pues las hermosas cautivas moras y los caballeros cristianos, o al revés, las hermosas cristianas y los sultanes o los emires. Entonces esta relación entre dos culturas en pugna siempre ha llevado a este tipo de narrativa, y en el caso del western pues claramente también se ha dado este fenómeno. Es más, los primeros casi testimonios escritos o las primeras memorias que se conocen en Estados Unidos como literatura y aparecen habitualmente fuera de lo que es la tradición literaria que traen los pioneros desde Inglaterra, pues son historias de cautivos, de mujeres que han vivido entre los salvajes o de blancos capturados. También incluso lo de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca sería el primer precedente dentro del área hispana, que a la vuelta a la civilización, por decirlo así, pues narran sus experiencias, y esto ha dado lugar con un desarrollo literario ya posterior a todo este género muy encuadrado en el western. Hay que tener en cuenta además que uno de los padres del western es El último mohicano, y en El último mohicano el secuestro de las hijas del coronel Munro es buena parte del argumento nuclear de la novela en cuestión. Efectivamente. Por lo visto también este autor trataba de ser bastante riguroso en la ambientación histórica, detalle que se puede observar claramente en lo que comentas del prólogo al incluir a vaqueros negros en el oeste, lo que me da pie también a hablar o pensar un poquito en esta película que se hizo de Los Siete Magníficos, la nueva versión, que a mí particularmente me gusta bastante. Mucha gente o muchos pensábamos que no encajaba precisamente un vaquero negro, pero precisamente, según este autor, pues hay que decir que por lo menos no ha ido desencaminado el director de cine, aunque a lo mejor lo que ha tratado de ser políticamente correcto. Claro, no, para nada. Es que realmente cuando se produce la guerra de secesión y quedan pues muchos esclavos negros
en necesidad de tener que ganarse la vida, pues una de las profesiones evidentemente no iban a ser en aquel momento abogados u hombres de empresa o profesores universitarios, se dedicaban a labores dentro de lo que se llamaría sector primario, es decir, a la agricultura o al comercio o al transporte, y una de las profesiones habituales en ese tipo de cuestiones era la de ser vaquero, cuidador de reses. Y bueno, pues ya leí en algún ensayo, me lo encontré luego en Olsen reflejado en novela, pero igual que hubo soldados negros y aparecen en muchas películas de western, pues los soldados búfalo, pues también aparecen, aunque con menos profusión, los vaqueros negros. Realmente Olsen lo recoge el asunto, y aunque estaba más recogido el que hubiera vaqueros hispanos, bueno, realmente el tópico siempre te presenta casi un vaquero anglosajón, pero evidentemente había montones de vaqueros de origen hispano, vaqueros de origen negro y también vaqueros de origen indígena, porque los navajos eran, por ejemplo, ganaderos y excelentes cuidadoras y gente muy preparada para este tipo de tareas. Entonces eso lo recoge Olsen bien, y no es muy habitual en las novelas de western, pero sí en la realidad debió ser un caso muy habitual. Sí, sí. Oye, Alfredo, te quería preguntar, ¿este autor también ha recibido premios literarios y todo eso? ¿O recibió un tardío Spur Award, ya con muchos años más, casi al final de su carrera. Le ha pasado a algunos grandes escritores que al final han recibido un premio, por ejemplo el Spur Award. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.